Bien, hermanos, quizás la mejor manera de entender el tema que no he estado, quizás hoy es el sermón 11 del tema grande llamado la unión con Cristo, la unión de los creyentes con Cristo. Y nos vamos acercando al final de esta serie y vamos a considerar este tema probablemente en 2 sermones o quizás en 3, ya veremos, pero es un tema que creo merece un estudio o que nos detengamos un poco allí. Hemos querido enfatizar que la vida cristiana, si ha de recibir este nombre, es una vida vivida en Cristo, con Cristo y para Él. Si la vida cristiana ha de recibir ese nombre, es una vida vivida en Cristo, con Cristo y para Él. Y que ninguno, hermanos, puede llegar a la conclusión que habiendo recibido todas las cosas al comienzo de su vida cristiana, con la regeneración, con su primera fe, ahora puede vivir la vida cristiana si solo aprende a manejar correctamente los recursos que le han sido dados, independientemente de la compañía y poder de Cristo. Esto es, hermano, que si usted desea manejar un auto de marca Ford, por ejemplo, usted no necesita al señor Ford sentado al lado suyo para poderlo andar. ¿Por qué? Porque si usted es capaz de aprender la mecánica de cómo se conduce, entonces usted puede andar ese auto y puede desenvolverse quizá como un buen conductor en independencia a quien lo inventó. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que creyentes pueden llegar a concluir que habiendo recibido la fe inicial, la regeneración, la fe inicial, el Espíritu Santo, si él aprende a manejar correctamente los recursos en la vida de fe, puede andar independientemente en la vida cristiana. No es posible. Insistimos que si bien las gracias espirituales y los medios de gracia son necesarios como aparejos e instrumentos, la vida cristiana se vive en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestra vida cristiana no es posible independiente de Cristo mismo, porque separados de Él, nada podemos hacer. En otros aspectos de la vida, usted puede ser bolivariano sin necesidad que Bolívar esté vivo, desde que usted siga sus ideales y filosofías. Usted puede ser madridista sin necesidad de tener una relación cercana con el fundador ni con los dueños del club, mientras que usted siga una serie de actos que lo definen como hincha. Usted puede ser mormón sin Joseph Smith, o budista sin necesidad que Siddhartha Gautama esté vivo, desde que usted siga sus doctrinas. Pero usted jamás podrá ser cristiano sin la presencia viva y real de Cristo por medio del Espíritu Santo en usted. La vida cristiana se vive solamente en unión con Cristo. La fe solo puede mantenerse viva si se adhiere permanentemente al Señor Jesús como autor y consumador de ella, o en palabras bíblicas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Obviamente no está hablando de los ojos físicos, no tiene ningún sentido. Estamos hablando del ejercicio permanente de la fe. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Confiando permanentemente en Jesucristo como Dios vivo por los siglos de los siglos. La vida cristiana requiere al Cristo vivo y resucitado. Y por ello Dios nos ha puesto en Cristo y ha puesto a Cristo en nosotros por su Espíritu. Colosenses 3:3 dice, vuestra vida, le habla a los creyentes, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Qué hermosa definición de lo que puede ser nuestra vida cristiana. La vida cristiana consiste en un individuo cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Habiendo enfatizado, hermanos, hace 8 días lo que llamamos la unión práctica de los creyentes con Cristo, esa unión que nos recupera experimentalmente de los efectos de nuestra antigua corrupción, esa unión con Cristo con el fin de ser habilitados para vivir la vida cristiana, esa unión que evidencia esa nueva relación con Cristo en la que el creyente ha entrado, esa unión con Cristo en su yugo y en su cruz, es decir, unidos a los padecimientos de Cristo, esa unión con Cristo que es solo por la fe. Quiero seguir adelante en lo que debería ser su subsiguiente paso lógico. Escuche, en lo que debería ser. Alguno dirá, ¿y no es tan lógico como los siguientes? Pues en un sentido es lo que sigue. Pero a veces, hermano, no es lo que sigue en la experiencia de un cristiano. Así que le voy a hablar primeramente de lo que vamos a denominar la unión íntima con Cristo. Eso no lo debe buscar en los libros técnicos de teología, porque corresponde a un asunto eminentemente de la vida experimental cristiana. Entonces, en un libro de teología probablemente le hablen a usted de la unión en la eternidad, de la unión federal, de la unión en la muerte y resurrección de Cristo, y está bien. La teología se ha parado en las piedras más grandes, en los fundamentos más grandes, pero aquí quiero hablarle de la unión íntima con Cristo, el aspecto más experimental de la unión con Él. Le digo el aspecto más experimental porque ya hemos visto aspectos experimentales de nuestra unión con Cristo, es decir, asuntos que la persona experimenta en su corazón. Por ejemplo, la regeneración. Cuando hablamos de la unión vital con Cristo, recuerde que hablamos de la regeneración. La regeneración es algo que se experimenta, que el individuo experimenta en su corazón. Cuando hablamos de la unión práctica con Cristo, hablamos del ejercicio de la fe del creyente, siguiendo a Cristo. Pero aquí vamos a empujar, si así me permite la palabra, lo que vimos de la unión práctica, quiero empujarlo un poquito más allá a su aspecto más íntimo, práctico, afectivo y gozoso posible. Partimos de la unión práctica con Cristo, llevando esta unión a un grado más alto de familiaridad, a un grado más entrañable, aún más profundo y afectuoso. Allí podemos contemplar lo que se denomina la unión íntima de los creyentes con Cristo. Esta, como insisto, es una parte muy práctica de esta doctrina de la unión. Su énfasis es experimental, pero no menos cierta. Si es bíblica, entonces debe ser cierta. Si es bíblica, entonces debe enseñarse. Y si es bíblica, entonces los creyentes deben perseguirla. Si es bíblica. Porque si es bíblica, esto está expresando la voluntad de Dios para nosotros los que hemos creído. Existen miles de experiencias entre cristianos. ¿Y cómo saber cuáles son legítimas o no? Pero existen las experiencias cristianas. Estas, si son experiencias legítimas, deben ser enseñadas en las Escrituras y reguladas por ella. Entonces le vuelvo a repetir, existen experiencias entre cristianos. Los cristianos tienen muchas experiencias, hermanos, y entre experiencia y experiencia, ¿cuál es la verdadera? Es muy difícil llegar a una verdad sobre la base de la experiencia, porque tendríamos tantas experiencias como individuos. Pero lo que sí es cierto es que existen las experiencias cristianas. Si son verdaderas, estas experiencias deben ser señaladas
o enseñadas en las Escrituras y deben ser reguladas por las Escrituras. O si no, hermano, es una experiencia de un cristiano, no una experiencia cristiana. ¿Me hago entender? Estamos muy acostumbrados, hermanos, y yo no quiero aquí ser irrespetuoso, solo quiero ser ilustrativo. Pero personas, por ejemplo, andan midiendo si Dios está o no con ellos sobre la base de una experiencia. Por ejemplo, tengo este desafío, oro, me dio paz. Eso quiere decir que es la voluntad de Dios. O sea que si no le da paz, o sea que si le da una combinación entre paz y no paz, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La de paz, la de no paz o la de mitad y mitad? ¿Tan incierto es eso? Que usted se devolvió aún más atrás del tiempo del Urim y el Tumim para averiguar. Gente dice, yo creo que hoy el Señor me acompañó en mi devocional porque sentí, no sé, un calor, un mareo, no sé qué tantas experiencias viva un cristiano. ¿Cuál es la verdadera? ¿La del que sintió el calor o el que no lo siente? ¿Dónde está eso señalado en la Biblia y dónde está regulado por la Biblia? No está regulado, no está señalado, esa es una sola experiencia. Usted no puede hacer doctrina de una experiencia tan subjetiva como esa. Le estoy diciendo que sí existen las experiencias cristianas y si lo son, deben ser enseñadas por la Escritura y reguladas por ella. Quizás como creyentes bíblicos estemos cada vez más adiestrados a desconfiar de las experiencias. Y en cierto sentido así debe ser, porque generalmente estas son vivencias subjetivas y pueden interpretarse arbitrariamente. Nadie con sabiduría tendría la certeza de estar en Cristo porque experimenta ciertos fenómenos o providencias sin ninguna garantía bíblica. Pero en este punto deseo remarcar que la vida cristiana genuina tiene unas experiencias legítimas, bíblicas, y que no debemos temer experimentarlas mientras que se vivan y regulen por medio de la palabra de Dios. Hablamos, hermanos, de este tipo de unión íntima con Cristo, donde el andar con Cristo se vuelve aún más personal, más profundo, donde el seguimiento a Cristo adquiere dimensiones más conscientes, tratos más cercanos, más cálidos, más amorosos y deleitosos. Hablamos de un discipulado cristiano vivido en una atmósfera más clara, donde hay más luz, hay más certeza, donde hay más confianza y disfrute de su amor. Si eso fuera común en todas las experiencias cristianas, ¿por qué el apóstol Pablo en Efesios 3, como leímos públicamente, dijo, yo oro para que ustedes experimenten un mayor sentido del amor de Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo ora de esta manera? Porque él dice, yo quiero que ustedes experimenten todas las dimensiones, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Yo estoy orando por ustedes, los efesios. Les recuerdo que los efesios es la antítesis de los corintios. Que si usted va a tomar como ejemplo una iglesia lo más desordenada y carnal, usted dice los corintios. Pero si usted va a buscar la iglesia de virtudes, de dones, ejemplar, usted dice los efesios. ¿Por qué aún el apóstol dice, yo estoy orando porque ustedes sean llenos de ese amor, que puedan conocer más y más del amor de Dios hasta que sean llenos de la plenitud de Dios? ¿Por qué, hermanos? Si tener comunión íntima con Dios viniera como algo, como lo que sigue a la unión práctica, el apóstol no oraría así.
Si está orando así, es porque está dando por sentado, hermanos, que este es un asunto que nos toca buscar como creyentes. Pablo estaba pensando en un discipulado vivido, obviamente está hablando a cristianos, en una atmósfera donde hay más certeza, más confianza, más gozo, más disfrute en su amor. Si la Biblia, hermanos, no enseñara esto, estaríamos poniendo una expectativa quizás irreal, poniéndole en su conciencia hasta una carga inadecuada en los discípulos, que ya tenemos demasiado conseguir de forma práctica a Cristo. ¿No cree? Que tenemos mucho con llevar el yugo y la cruz. Así que si esto no está enseñado en la Biblia, ¿para qué poner otra meta más que esta? Ya tenemos suficiente. Pero hermanos, si comprobamos que es bíblico, esto que hemos llamado la unión íntima de los creyentes con Cristo, si comprobamos que es bíblico, es más, si comprobamos que Cristo también hizo provisión para este tipo de unión para su pueblo en la cruz, entonces no enseñarla o no perseguirla sí sería un desatino. Segundo, hermanos, una pregunta: ¿es posible que un creyente no experimente esta intimidad de su comunión con Cristo? Estoy hablando de un creyente, no estoy hablando de un no creyente. Un no creyente quizás en un sentido no debería estar pensando cómo logro la unión íntima con Cristo. Él debería estar pensando cómo hago para estar unido a Cristo. Unido a Cristo por medio de la fe. Las prioridades de un no creyente es primero, por medio de la fe en Jesucristo, conducirse a Él en arrepentimiento y fe, para que sus pecados sean perdonados, para ser reconciliado con Dios, justificado en Cristo. Pero le estoy hablando de los creyentes, de los que ya han creído, de los justificados. ¿Es posible que un creyente, unido a Cristo desde la eternidad, luego por la fe, no experimente esta intimidad de su comunión con Cristo? En otras palabras, ¿puede un creyente, estando en Cristo, vivir sin experimentar esta comunión íntima? Considere no solo a la luz de lo que enseña la palabra, sino probablemente a la luz de su propia experiencia cristiana. ¿Puede un creyente estar unido a Cristo sin experimentar la intimidad de esa comunión? Debemos decir que sí es posible. Sí es posible ser un creyente verdadero, y no experimentar ese grado de intimidad con el Señor. Que se pueda presentar o que en ciertos contextos eso llegue a ser común, no significa que esté bien. Si usted diga, no, sí se puede, un creyente puede ser un creyente verdadero y sincero, llevando la cruz y el yugo, y no experimentar esa intimidad con Dios, que eso ocurra, y que en algunos contextos hasta que eso sea común, no significa que esté bien. No significa que esté bien. Puede haber verdaderos creyentes fieles al Señor, esforzados, sobrios en su lucha contra el pecado, que encuentran dificultad para experimentar este tipo de comunión íntima con Cristo. Probablemente sean creyentes que lo anhelan. Quizás han leído las historias de creyentes consagrados al Señor que experimentaban ciertas experiencias, éxtasis, sobrecogimientos especiales, visitaciones maravillosas de la presencia de Dios. Probablemente hayan tenido referencia de creyentes que parecen más llenos de gozo en Cristo, cuyo deleite en Él es mayor,
que gozan de mayor certeza, de mayor solaz por su fe. Estos creyentes quizás han pensado que bajo otras circunstancias de tiempo, si yo hubiera vivido en la época de los puritanos, probablemente yo hubiera tenido una comunión más íntima, porque eran días donde no había televisor, no había internet, eran tiempos distintos. Si yo hubiese estado caminando en las praderas de Escocia, al lado de John Knox probablemente, mirando el bosque o la nieve, yo hubiera tenido más disposiciones en mi corazón probablemente. Quizás si me hubieran enseñado antes, si hubiera sido enseñado bien, o quizá usted diga, probablemente si se me hubiera enseñado a luchar correctamente con mi pecado desde un principio, o quizás si yo fuera más consistente, si yo no tuviera tanta debilidad, si no tuviera tanto pecado como creyente, seguro que yo experimentaría más intimidad con el Señor, pero ese no es mi caso. Quizá usted llore con el salmista, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. A duras penas llevo el yugo y la cruz. ¿Me habla usted de una unión íntima con Dios? Una unión más profunda, más clara, más llena de deleite, gozo, donde hay más certeza, donde hay más estabilidad. ¿Es eso lo que me habla? ¿Quién sabe para quién es? Probablemente para otros que fueron discipulados mejor, pero no yo, un hombre que tropieza en el pecado, que gime en su corazón todavía, cuando he de ser librado de este cuerpo de muerte. Quiero antes de proseguir hacer unas aclaraciones. Hermanos, me voy a gastar un tiempo en esto, en este tema, me parece muy importante, ¿sabe? Hoy voy a dar una introducción, así que no se haga expectativas de que yo le voy a decir todo. Pero una introducción está bien. Quiero hacer una aclaración antes de proseguir, deseo hacer 3 aclaraciones pertinentes, porque hermanos, cuando los asuntos involucran el aspecto experimental de nuestra fe, debemos ser muy precavidos para no caer en interpretaciones subjetivas o arbitrarias. Primera aclaración que deseo hacer es que cuando hablamos de creyentes genuinos, es decir, de aquellos que han sido regenerados, convertidos al Señor, justificados, perdonados en todos sus pecados, reconciliados y adoptados como hijos amados, no se debe poner en duda los aspectos legales de su profesión de fe al no experimentar esta unión íntima. Cuando hablamos de creyentes genuinos, no se debe poner en duda los aspectos legales de su profesión de fe por el hecho que ellos no experimenten esta unión íntima. Debemos entender, hermanos, que si alguno está en Cristo, no es más hijo de Dios que otro. Con esto hablo de los aspectos legales de nuestra profesión de fe. Tenemos entonces aquí un hermano que el Señor le ha concedido, gracias al Señor, ese grado de intimidad en su comunión con Dios. Él es hijo de Dios, pero puede que haya otro que es igualmente hijo de Dios, que no ha experimentado eso, y no podemos con sabiduría concluir que el uno tiene verdadera fe y el otro no. Cuando uno está en Cristo, ninguno es más hijo de Dios que otro.
Recuerde eso. Estando en Cristo, nadie es más perdonado que otro. Ningún hijo de Dios es más justificado que otro. Ninguno es más heredero de la gloria que otro. Yo estoy muy seguro, hermanos, que el ladrón en la cruz no experimentó una comunión íntima, no tuvo tiempo. ¿Y qué se le prometió a él? Las mismas cosas que se le prometieron a los 12 o a los 11. El reino de Dios. En una familia natural, que entre los hijos exista el que tiene más confianza con el papá o la mamá, o el que más disfruta de sus beneficios de hijo, o que sea más confiado y jovial en casa, no significa que es más hijo que el que es más sobrio, serio, prevenido y temeroso. Y así como Cristo amó, eligió, llamó, enseñó, salvó, murió y resucitó por Mateo y Juan por igual, también es cierto que uno de ellos fue más íntimo a Cristo que el otro. Esto lo afirmo para que ninguno, a causa de no haber experimentado esos grados de intimidad en Cristo, o al no haber podido mantener una comunión más profunda con Él, o aún al no experimentar las dimensiones más conscientes, los tratos más cercanos, más cálidos, más amorosos y deleitosos en Cristo, concluya que no está en Cristo. No, hermano. Esta enseñanza es para animarlo a que aspire y persiga ese tipo de comunión, no para esclavizarlo esta mañana diciendo, soy de los que no tiene esa comunión. Al menos que sea salvo como por fuego. Y bueno, gloria a Dios, sí, yo también quiero que todos seamos salvos, así sea como por fuego. Pero hermanos, quiero instruirle más que paralizarle. Segunda aclaración, sin duda que existe un aspecto soberano en el hecho que el Señor acerque más hacia sí a unos más que a otros. Sin duda, hermanos, que existe un aspecto en este tema de la unión íntima, un aspecto soberano, o sea, de las disposiciones de Dios soberanas. Las disposiciones soberanas de Dios es para decir de una forma técnica y bíblica, porque Dios quiso, y punto. ¿Por qué? Porque quiso. Entonces, sin duda que en este asunto existe un aspecto soberano en que el Señor acerque hacia sí a unos más que otros. Cuando vemos cómo el Señor eligió a sus discípulos, notamos que nadie tenía nada especial previo a su llamamiento. No es como cuando usted lo seleccionan en el equipo de básquetbol. Usted debe tener cositas previas antes de que lo escojan a usted para el equipo de básquetbol. Aquí ciertas personas se quedarían por fuera, por ejemplo, por su estatura. ¿Qué le hacemos, hermano? En un sentido general, ese deporte tiene sus beneficios y si usted se presenta junto al que es más alto, pues eso no dice todo finalmente, pero al menos el alto va ganando. ¿Ya? Y cosas así. Cuando el Señor eligió a sus discípulos, esa no fue su forma de elegirlos. Porque usted puede ver en la Escritura que el Señor no tuvo en cuenta nada previo exactamente en ellos para elegirlos como sus discípulos. No era nada especial. Es más, creo que si hubiera algo especial en alguno, no era en Pedro, por ejemplo. Había gente un poquito más pila y más sobria, en un sentido. Así que eso no se tuvo en cuenta. Todos fueron llamados en su ignorancia. Todos fueron llamados en medio de sus temores y luchas. Algunos de sus temores y luchas
todavía siguieron aflorando cuando ya eran discípulos formales de Cristo. Aún así, hermanos, por motivos soberanos, dice la Escritura, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto para transfigurarse. ¿Por qué? Porque lo quiso. Ya. Mateo 17:1. Y cuando iba a sanar a la hija de Jairo, dice la Biblia, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Le estoy diciendo, hermanos, que en esto de la unión íntima hay un aspecto soberano involucrado. Dios puede llamar a su intimidad a algunos creyentes por sobre otros, es la verdad. Sin embargo, jamás está escrito que sabiendo esto, los demás no podamos anhelar, buscar y perseguir la intimidad con Cristo. Lo que usted no puede llegar a la conclusión es que, pues ya que es con Pedro, Jacobo y Juan, entiéndame el ejemplo, pues ya que el asunto es con Pedro, Jacobo y Juan, pues me eche las manos al bolsillo y voltéese y diga, pues yo y mi Biblia, ahí me voy. Adiós, intimidad con Cristo. Porque es para los que... Bueno, sí, hay un aspecto soberano, pero hermanos, no está escrito, ni siquiera prohibido, que esto no pueda ser motivo de nuestro deseo y propósito y procura. Antes bien, generalmente la intimidad en Cristo es conseguida por aquellos que la desean de todo corazón. Generalmente la intimidad con Cristo es experimentada por los que la desean con profundo interés, los que como el salmista dicen, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tu palabra, tu presencia supliqué de todo corazón. Así que si usted no es uno de los que soberanamente fue llamado a la intimidad con Dios, entonces todavía usted puede decir, pero yo quiero. Ellos no hicieron nada, Pedro, Jacobo y Juan, para conseguirlo. Bueno, y si a usted le toca hacer algo, pues entonces hágalo. ¿Me hago entender? Generalmente Dios la concede si la busca. Y si la busca, de todo corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De manera que Cristo no bendecirá con su comunión íntima a aquel que no la apreciaría si la tiene, y que si la tiene o no, le daría igual. O sea, ¿por qué Dios le daría el privilegio de su comunión íntima si usted si la tiene o no la tiene, le da igual? Como que si usted puede vivir sin ella. Entonces, ¿para qué Dios le daría ese privilegio? ¿Cómo usted demuestra que usted sí quiere este privilegio? Si lo busca. ¿Cómo? De todo su corazón. Dejemos a Pedro, a Juan y a Jacobo allá. Ellos llegaron allá por otra vía. Generalmente los demás llegamos allá por la vía del que la busca. Tercera aclaración. Debes saber que Cristo hizo provisión para los creyentes, no solo para que los creyentes le podamos seguir con fidelidad, sino para que su discipulado fuera vivido en una atmósfera más clara, donde hay más luz, más certeza, donde hay más confianza y disfrute en su amor. Saber eso debería animarnos a buscar ese tipo de intimidad. ¿Qué nos debería motivar? Saber que Cristo no solo en la cruz compró nuestra comunión con Él, sino que hizo provisión para que nos pudiéramos tener comunión íntima con Él.
¿Por qué un creyente escogería permanecer a la distancia, encogiéndose de hombros, mirando la experiencia de intimidad espiritual de otros, cuando Cristo proveyó para que él también la experimentara? Así como el que no está en Cristo debería tener como meta principal ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Asimismo, la meta de todo aquel que está en Cristo debería ser estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, para ganar más y más a Cristo. Entonces, hermanos, le he hablado al comienzo que la unión íntima con Cristo es el aspecto más experimental de la unión con Él. También le quise responder la pregunta si es posible que un creyente no experimente esta intimidad de su comunión con Cristo. Hice unas aclaraciones. Tercero, ¿por qué un verdadero creyente no experimentaría una intimidad o comunión más íntima con Cristo? Ahora quiero ir a la razón. ¿Qué puede pasar de por qué verdaderos creyentes como nosotros, siendo fieles al Señor, siendo abnegados, llevando o poniendo sobre nosotros el yugo de la obediencia a Cristo y también llevando su cruz, por qué creyentes como nosotros no experimentaríamos la intimidad con Cristo o una comunión más íntima con Cristo? Yo no le voy a decir todas las razones, hermano, que pueda haber, pero me parece muy sabio parafrasear aquí a un autor, Arthur Pink, cuando habla de por qué este aspecto de la unión con Cristo les resulta a algunos creyentes difícil de captar y disfrutar. Él dice: en ciertos círculos, la exaltada dignidad de la persona de Cristo ha recibido tal énfasis que no se ha dado una presentación proporcionada de las relaciones íntimas que Él mantiene con su pueblo. No se ha preservado el equilibrio entre lo que en Cristo sobrecoge y lo que enternece el corazón. Es posible llegar a estar tan ocupado con el señorío de Cristo que casi perdemos de vista su amistad. Es posible estar tan ocupados en rendirle los honores que le son debidos como Dios, que pasamos por alto la tierna simpatía y compasión que Él tiene por su pueblo como hombre. ¿Cuánta verdad hay en este análisis, hermanos? ¿Cuánta verdad hay en este análisis? Por eso, hermanos, es necesario que la verdad sea aprendida, asimilada y aplicada en el conjunto de las demás doctrinas. Como le he dicho, hermanos, la medicina es buena, está diseñada para ser buena, pero en las prescripciones adecuadas. Una medicina que es buena en prescripciones inadecuadas, entonces puede resultar perjudicial. Y aquí, hermanos, ¿quién puede acaso decir que enfatizar en nuestra vida personal y en la iglesia la deidad de Cristo, su reinado, su señorío, su poder, sus oficios? ¿Quién diría que eso es malo? Nadie, hermanos. Hay que mirar a Cristo en su persona, en sus oficios, en su obra en la cruz. Nunca lo haremos tan bien, eso es verdad. Muchos de nosotros en la balanza interna de nuestra alma preferimos verlo en su deidad misteriosa, en su trono alto y sublime, como el gran profeta, el sumo pontífice, el rey soberano. Nuestra fe se ha definido y ha hallado un ancla inamovible al reconocer que nuestro Salvador es Dios bendito por los siglos, que el Redentor de nuestras almas es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es verdad. Y casi
que al tener esa balanza interna pesando de ese lado, casi que hemos mirado de lejos que ese mismo Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos y que simpatiza con nosotros. Pero quizás otros verdaderos creyentes no experimentan una intimidad o comunión más íntima con Cristo por el peligro latente y quizás su experiencia pasada de ser irreverentes con Cristo. En algunos círculos, quizás en los que antes militamos, se vivía en una patente falta de reverencia al glorioso Cristo. La presentación habitual y como que se enseñó estas cosas, Dios nos perdone si alguna vez lo hicimos o tantas veces como lo hicimos, porque se nos enseñó que para presentar a Cristo nos toca bajarlo de su trono, vestirlo de jean y hacerlo amigable al hombre mundano. La presentación habitual del Evangelio es el de un hombre jovial, un amigo hermano, pero no amigo con A mayúscula ni hermano con H mayúscula, sino amigo hermano, parce, ¿ya? Compañero, puñito, ¿sí? Ese es el Jesús que hoy se adora. Una versión un poquito mejorada de un hippie, ¿ya? Los muchachos no saben qué es eso, ni lo averigüen. Un terapeuta al que usted puede enlistar en sus propios proyectos. Además, un terapeuta obediente, porque él va donde usted lo mande. Aquí te necesito, Jesús, y él va. Esa imagen de Jesús, de un señor terapeuta, de un amigo, el amigo de uno, bajado de su trono, al que yo envío donde quiera y lo puedo dejar en la casa si quiero, al que uno puede invocar de cualquier manera, culturizar y hasta caricaturizar. Porque hoy hay Biblias manga, ¿sí? Con dibujos de un Jesús manga, publicado por la Sociedad Bíblica. Ese es el Jesús bajado de su trono, despojado de su cetro. Ese Jesús no es bíblico. Dios nos perdone por hacer eso. Es una ligereza y liviandad que rechina los oídos y entristece los corazones de los que han sido mejor instruidos. Entonces yo creo que gente mira eso, ese tipo de amistad liviana, y ¿sabe qué dice? No. Déjeme con mi Señor sentado en el trono. Y está bien, ahí es donde está, no se preocupe, nadie lo va a bajar. Sin embargo, en nuestra oposición contra esta familiaridad impía con el Señor de gloria y la ausencia casi total de rendirle el culto como se debe, hermanos, no hay razón suficiente para que nos movamos al extremo opuesto y veamos a Cristo tan por encima de nosotros que nos impida acercarnos libremente a Él y tener una comunión íntima con Él. Ya conoce los peligros, muy bien. Que eso no lo limite en realmente anhelar y buscar tener una comunión íntima con Él y acercarse familiarmente a Él. Él es nuestro Señor y como tal debemos postrarnos ante Él en el polvo y dirigirnos a Él con santo temor. Y sin embargo, Él es también nuestro amigo y como tal debemos abrirle nuestro corazón con mayor libertad, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Por lo que la pregunta con la que deseo culminar es, cuarto, ¿podemos estar seguros que tener una comunión íntima en Cristo y con Cristo es una bendición y meta a aspirar?
Todo esto para concluir así. ¿Podemos estar seguros? O sea, es algo que como creyentes, tener esa comunión íntima en Cristo y con Cristo, es una bendición a la que podemos aspirar. En otras palabras, ¿tenemos garantía bíblica para perseguir ese objetivo? Cuando hablo de garantía bíblica, cuando hablamos de la palabra garantía es, hermano, ¿tenemos respaldo de la Escritura para perseguir eso? Hermano, si no tenemos respaldo de la Escritura, no lo persiga. Aquí hay muchas cosas que perseguir, ¿verdad? Como para que usted invente otra para perseguirla porque usted quiere. ¿Tenemos garantía bíblica de que esa es una bendición a la que deberíamos aspirar como creyentes? La respuesta es completamente afirmativa. Tenemos garantía bíblica y le daré 3 razones del por qué sí deberíamos estirarnos por ver si alcanzamos esa meta. Brevemente, 1. Por la manera en la que el Señor Jesucristo también se ha revelado. Tenemos garantía bíblica por la manera en la que el Señor Jesucristo también se ha revelado. Esto es, hermanos, que Cristo se ha revelado y nuestra fe en Cristo es una fe que se asienta en Cristo tal y como Él se ha revelado en su palabra. Ciertamente, Él se ha revelado en su palabra como el Señor de gloria. Es verdad, como el Rey, como el profeta, como el sumo pontífice, todo eso es verdad. Pero además de eso, Él también se ha revelado de otra manera para que concluyamos esto. En Juan 13:33 se refiere a los objetos de su amor así: hijitos, aún estaré con vosotros, hijitos. ¿Cómo se ha revelado Cristo en su evangelio? Si solamente yo creo eso, Él se ha relacionado con nosotros de una forma en que Él es el amo, nosotros sus esclavos, eso es verdad. Que Él es el maestro, nosotros sus discípulos y cosas así. Pero cuando Él le dijo a sus discípulos, hijitos, ¿qué parte de su carácter nos estaba mostrando? Hermano, es que no dijo hijos, dijo hijitos. ¿Ya ve? Es como que se abre su pecho y dice, yo soy grande, ustedes no me conocen de verdad, pero todavía tengo un afecto especial por ustedes. Ustedes no me lo están diciendo, pero su corazón está preocupado porque en un momento yo les seré quitado, me iré de ustedes y conozco su mente, que ustedes están luchando. ¿Qué será de mí si mi maestro se va? ¿Cuál será nuestra suerte, hijitos? Como un papá que consuela a un niño que se va a quedar solo. Es notable ver cómo nos deja ver su amor paternal. Además, se ha revelado en la Escritura como un esposo. Oh, hermanos, ¿algo más íntimo que un cónyuge? No, ¿verdad? No hay ningún vínculo en la tierra más íntimo que un cónyuge, y el Señor se revela como esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres como... bueno, hermanos, como Cristo amó la iglesia, como Él la amó, hermanos, como Cristo amó a la iglesia, como un marido. Así que nosotros los maridos somos un pálido reflejo de cómo Cristo se ha revelado. Además, en Juan 20:17, Él se reveló como un hermano. Cuando acaba de resucitar, hermanos, se encuentra con unas mujeres. ¿Y sabe qué le dice el Señor a esas mujeres? Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a mis hermanos. Qué honor, ¿no cree?
el Señor, y en Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y además no solo se reveló como quien tiene un amor paternal, como un esposo, como un hermano, en Juan 15:14 se reveló de esta manera: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. La pregunta es, ¿podemos estar seguros o tenemos garantía bíblica para perseguir una unión íntima con Cristo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Por la manera como Él también se reveló. Que es Cordero de Dios, es cierto, que es Rey, es cierto, que es el gran profeta, es cierto, que es el sumo sacerdote, es cierto, todo eso es cierto, pero no olvide que también se reveló como hermano, amigo, esposo, como alguien que dijo hijitos, y esas palabras, obvio hermano, nos están llamando a que le consideremos también de esa manera. Segunda garantía, por la simpatía que la Escritura nos muestra que Cristo tiene hacia nosotros. Hermanos, no quiero demeritar a nada, yo estoy pensando que en toda profesión hay de todo, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué nos saca descorazonados del médico? El médico que eligió pasar sus últimos 15 años estudiando para la salud del hombre. Y que usted llegue y le fastidie que usted esté ahí con su tonta enfermedad. Entonces uno dice, si no encuentro simpatía con el que sabe qué es la enfermedad, con el que estudió cómo funciona el asunto, ¿verdad? Con el que invirtió millones para tener gente como yo al frente suyo, y si me trata detrás de un computador y como que me tocó así la frente y tal vez tener un lector en su dedo, no sé. Oh, sí. Usted se ha descorazonado porque al menos él no lo miró y le dijo, oiga hombre, lo siento. Usted está mal. Lo siento mucho. De hecho, ¿qué le dijo? Pues nada instructivo, pero simpatizó. Le dio pesar. No es, ¿verdad? Hermanos, Hebreos 4:16 nos ordena a venir con mucha confianza en nuestra miseria e indignidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizá lo veremos en el próximo sermón, pero si usted de los que al comienzo dijo, a mí me gustaría tener una unión más íntima con el Señor, disfrutar de una comunión más íntima con el Señor, pero tengo este problema, soy un creyente que lucha desesperadamente con el pecado, semana a semana, día a día, tengo que estar confesando al Señor mis pecados, mis debilidades, ¡ay de mí! Pues le recuerdo que el Señor Jesucristo está sentado tanto en un trono de justicia como en un trono de gracia. ¿Y quién va a buscar gracia? Justamente el que no la merece. Porque si usted la merece, ya no es gracia. Él es tan justo como lleno de gracia, y si estableció un trono de gracia, es para que los miserables, indignos, acudiéramos a su trono. Todavía un creyente que lucha con el pecado puede tener una unión íntima con su Señor, porque su trono es de gracia y Él puede hallar en su trono gracia y oportuno socorro. Y en Hebreos 2:17 dice, por lo cual Cristo debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Entienda este texto, por favor, al menos su principio general.
el Señor tuvo muchas opciones para saber lo que significa la miseria humana. ¿No cree que en su omnisciencia pudo haber entendido qué es la miseria humana? Él hubiera tenido recursos infinitos a la mano para saber qué es la miseria humana. Las desechó todas para saber qué es la miseria humana. ¿Cómo? Haciéndose semejante a nosotros. Prefirió no llamar al mejor ángel que tuvo diciendo, habite entre ellos 5 años. Y luego me trae un reporte exhaustivo de las miserias de esta gente a las que usted mire. Es muy seguro que este ángel hubiera llegado con un reporte exhaustivo diciendo, mire, ellos sufren de esto, les atemoriza esto, tropiezan en esto. Y entonces él hubiera actuado en consecuencia al reporte. Pero ¿sabe qué hizo, hermano? Se hizo semejante a sus hermanos, para que cuando alguno de ustedes, los hermanos de Cristo también, le dijeran, Señor, tengo temor, el Señor dijera, yo sé lo que es eso, tendré misericordia de él, porque sé que es eso, sé que es tener temor. Él quiere simpatizar con nosotros. Tenemos garantía de aspirar a la comunión íntima con Dios. Y al final, hermanos, la última garantía por hoy, por las claras alusiones a una relación íntima con Él, una comunión más allá de la regular. La Biblia es clara, hermanos, clara en aludir que los creyentes pueden tener una comunión íntima con Él, una comunión más allá de la regular. En Cantares 2, 3 y 4, en esa poesía alegórica, es una poesía con la que se buscaba una alegoría del trato de Dios con su pueblo y obviamente del trato de Cristo con su iglesia, una poesía además profética. El lenguaje de Cristo para con su iglesia es este: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Es lo que un alma en Cristo puede decir, debería decir. Bajo la sombra del deseado me senté, protección, su fruto fue dulce a mi paladar, eso es deleite. Me llevó a la casa del banquete, eso es intimidad, hermanos, y su bandera sobre mí fue amor. Esto va de acuerdo al Salmo 25:14, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si tiene una unión práctica con Cristo por la fe en su yugo y su cruz, en su santificación, ¿por qué no ruega al Señor ir más allá hasta que pueda recostarse como Juan en el pecho de su Señor? Que el Señor nos dé ese ánimo, esa disposición y esa búsqueda. Esperamos seguir arrojando luz de este tema en el próximo sermón. Oremos al Señor.